Estamos cerrando esta serie Creciendo en Todo. Yo estoy muy entusiasmado porque otra vez viene un mensaje que Dios ha preparado para ustedes, para esta iglesia. Y si les invito allá a 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Y después de leerlo vamos a orar y vamos a entrar porque tenemos un mensaje que es para ti. Estoy convencido, no importa si tienes un mes, un año de haber llegado a Cristo, de conocer al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, este mensaje es para ti. Si tienes 15 o 20 años, también es para ti. Mira lo que dice 2 Corintios, dice el apóstol Pablo: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos, ¿qué dice ahí? Muerto a nuestra vida antigua, el pasado. Ahora, ¿para qué murió el Señor Jesús? Sigue diciendo el pasaje: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí en este lugar, Señor. Tú nos trajiste con un propósito. Señor, creemos que primero celebramos la vida, la bendición de estar aquí, después de haber atravesado años oscuros de dificultad, en donde quizá familia y seres muy amados, muy queridos, tú los llamaste, Señor. Pero si hoy estamos aquí es que tú todavía tienes una misión con cada uno de nosotros. Tú todavía no has terminado tu plan, tu propósito en nuestra vida. Así es que si estamos aquí es para conocerlo, servirte, honrarte. Hoy queremos estar abiertos, listos a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice nuestro pastor, ¿verdad? Y lo he escuchado también al pastor Sergio decir: ¿para qué vas a vivir? ¿Cuáles son las 3 preguntas más importantes, verdad, que se tiene que hacer un joven o cualquier persona, no importa la edad? A veces llega el retiro y también es una nueva etapa de replantearse cosas, ¿no? Hasta existe un coaching, yo no sabía eso, mi papá me decía, para la transición de que dejas el trabajo y entras a una vida de desocupado, pero tienes que tener propósito, ¿no? Entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir? ¿No? ¿Y con quién lo vas a hacer, no? Creo que son preguntas, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Ya lo decía ahorita Toño, ¿verdad? Con este libro que es muy relevante, que es muy pertinente el tema. Y bueno, yo esas preguntas me las hice hace tiempo y todavía a veces me las pregunto, ¿no? Porque a veces me encuentro viviendo para mí mismo, o lo que me motiva soy yo, o lo que me motiva es mi familia nada más. Pero, ¿sabes? A veces ese motor no me impulsa tan fuerte y tan lejos como cuando la motivación es algo más grande y más profundo. Porque cuando tú entiendes que vives, ¿por quién vives primero? Es decir, ¿por qué estás acá? ¿Y para quién quieres vivir? Entonces eso cambia tu existencia y tu propósito. Cambia tu sentido. Aquellas personas que antes decían, ¿verdad? El joven que estaba en adicciones, envuelto en una vida sin propósito, de pronto conoce quién lo hizo, quién lo formó, quién le dio sentido a su vida y empieza a vivir ahora con un sentido elevado, con una vida superior y vive para Dios. Y cuando tú y yo entendemos que fuimos hechos por Él, fuimos creados con un plan, con un propósito, no eres un accidente, ¿verdad? Me encanta ese libro también de Rick Warren, Vida con Propósito. Por cierto, regálenlo en este tiempo, ¿verdad? De regalos, de compartir y todo. Creo que es un excelente regalo a veces, un libro hasta electrónico. Hoy en día le puedes mandar un correo a alguien con un libro que te ha impactado. Pero bueno, Vida con Propósito ahora se llama, por cierto, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y me encanta porque lo primero que te dice es: no eres un accidente. No importa si tu papá, no importa si, ¿verdad? Tu familia siempre te dijo, o a lo mejor no conociste a tu padre o a tu mamá, y quienes te criaron te dijeron que tú no tenías, ¿verdad? Llamado, vocación ni nada. Pero Dios te hizo. Y entonces, si Él te hizo y si tú le preguntas a Él cuál es la razón, Él te da el propósito y el sentido para vivir. Bueno, estamos hablando de crecer. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a entrar en 3 puntos muy sencillos. Si tú has decidido crecer, déjame ponerte un ejemplo. Estamos hablando del crecimiento espiritual, ¿cierto? Queremos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en el caminar de fe, en la vida cristiana. Miren, ¿qué significa crecer? Y no sé si estés de acuerdo conmigo. Significa quiero privilegios.
¿no? Ahí va. Cuando tu hijo de 15, 16 años te dice, papá, préstame el coche, te está diciendo, quiero privilegios. Pero al mismo tiempo está asumiendo, ¿verdad? Y el papá le tiene que contestar, bueno, ¿quieres privilegios? También tienes que llevar las responsabilidades. Fíjate que en la vida cristiana es igual, exactamente lo mismo. Si tú quieres crecer, Dios te dice, bueno, te estás comprometiendo, ¿verdad? ¿Quieres privilegios? Toma estas responsabilidades. La vida cristiana es absolutamente igual. Y sabes, si tú le has dicho a Dios que sí, que este año, ¿verdad? No sé cuáles fueron tus propósitos del año 2022, ya vas a estar escribiendo en breve los del 23, pero si tú dijiste, yo quiero caminar más cerca de Dios este 2022, no sé cómo vayas, pero si has dicho eso, le estás diciendo a Dios, quiero crecer y me estoy comprometiendo a lo primero que viene ahí en tu bosquejo. Me comprometo a vivir una vida santa. Y vamos a tocar este punto. Vivir de una manera santa significa quiero privilegios. Y yo no sé si tú has pensado que ser santo o vivir en esa santificación que Dios nos invita, ¿acaso es un privilegio? Yo creo que sí. Mira lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en capítulo 1, verso 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Quién es el que te pide que seas santo? Dios mismo nos pide que seamos santos. Y sabes, es una palabra que otra vez, ahorita yo escuchaba, ¿verdad? A Toño y cantábamos, santo, santo eres tú, soberano, rey eterno eres tú. Dios es santo, pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué me pide que yo sea como Él en ese sentido? ¿Acaso puedo ser como Él? Esto es maravilloso. Mira, es una palabra que parece que está olvidada ahí en el Antiguo Testamento, que es algo que ya no es del Dios contemporáneo, ¿verdad? Parece que hay un Dios antiguo y un Dios moderno, y que el Dios moderno ya, ¿verdad? No te habla de estos temas. Simplemente déjame darte una definición de santo. Por cierto, también el libro estoy haciendo promoción y ya se fue ese joven a Zona Esmeralda ya a bautizar, pero ya le estoy haciendo promoción a Toño, Santo Yo, ¿verdad? Es otro título, porque la santidad es importante. Santo quiere decir dedicado, otra vez, ¿para quién vas a vivir tu vida? Y regreso al pasaje del principio, para que nosotros ya no vivamos nuestra propia vida, ya no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De eso se trata. Entonces, dedicado o santo quiere decir servir con un fin exclusivo, ¿sí? Y no para otros fines, un fin exclusivo. Bueno, en mi casa, ¿verdad? Y aún la palabra lo ejemplifica, ¿no? Cualquier instrumento, dice, tiene un propósito. Y hay para usos honrosos y usos que no son tan honrosos en la casa, ¿no? Yo lo distingo como en mi casa de los trapos. Yo le digo a mi esposa, dame mi trapo porque yo siempre compro microfibras, tengo ese vicio, ¿verdad? De las microfibras, yo no sé por qué, pero bueno, quiero para limpiar mis cosas, ¿no? Mis carritos de colección, mi mueble, pero obviamente no voy a usar ese el mismo que usa mi esposa para el baño o para el que utiliza para los trastes, ¿verdad? Yo quiero uno que esté casi lo sacudo, le quito el polvo, que esté perfecto. Está dedicado eso para ese fin. No va a cumplir otro propósito, sino uno específico. ¿Sabes que tú le puedes decir a Dios lo mismo con tu vida? Te la dedico, la aparto. No voy a usar esto, no voy a vivir para esto, quiero vivir para ti. Se dedica o se aparta para una tarea que puede ser, por ejemplo, el llamado al ejército, ¿sí? Decido dejar la ropa de civil, me enlisto en el ejército. Hay quienes hacemos lo mismo en el sentido de la iglesia, ¿no? No importa el grupo de denominación, pero hay gente que dice, es que ese hombre está dedicado o consagrado. Es lo mismo, santo, apartado. Está dedicado a esa tarea. Yo pienso que hay vocaciones que también implican esa dedicación, la de ser médico, por ejemplo. Es una tarea que, por ejemplo, no puede ser arquitecto y no puede ser médico, ¿no? Digo, piénsalo por un momento. Hoy en día ya los jóvenes estudian 3, 4 carreras y son abogados y son médicos y se dedican a quién sabe qué, pero, o a lo mejor sí. Pero antes era, decido esto y rechazo los demás caminos. Y así es con Dios, ¿sabes? Cuando Dios te dice que seas apartado y dedicado, es para que vivas una vida para Él.
Me encanta lo que sucede con Ana. ¿Se acuerdan? Esta mujer, esposa de un sacerdote, me parece. Y ahí en 1 Samuel 1:11, este hombre no podía, o esta mujer no podía tener hijos. Y entonces, no era esposa de un sacerdote, era esposa de Elcana. Y va con el sacerdote de aquel tiempo, Elí, para decirle que, está orando porque Dios le dé el privilegio, le conceda un varón. ¿Y sabes qué hizo ella? Le dijo: si me concedes un hijo, yo te lo entregaré para ti, para toda su vida, que él esté en tu templo. Y yo pregunto, ¿para ti es un privilegio estar dedicado en la presencia de Dios y buscarle y conocerle a Él? ¿Para ti eso es un privilegio o es una carga? Yo veo la vida de Samuel y veo la de otros siervos de Dios de toda la escritura, ¿verdad? A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y digo, hombres dedicados, apartados, decidieron ser esto y no hacer otras cosas. Eligieron este camino y rechazaron todos los demás. Renuncio muchas veces a ciertos derechos para tomar una responsabilidad mayor, de mucho más valor. Pregunto, ¿es un privilegio ser santo? ¿Es un privilegio estar dedicado y darle nuestra vida a Dios? Estoy convencido que sí. Pero sabes, batallamos porque todavía somos sumamente humanos y somos cristianos a veces de años, pero luchamos con esta naturaleza que le llamamos la carne, ¿verdad? Los pensamientos de la mente natural, humana, que se oponen al espíritu, a la realidad que Dios nos pide vivir para Él. Y cuando nosotros dejamos de ver que Dios nos llamó, nos apartó, nos sacó de un pozo, nos limpió, nos lavó, nos transformó, nos puso en un lugar de privilegio y nos está llamando a ser luz y sal en este mundo, ¿sabes? Cuando tú dejas de ver eso como un privilegio, entonces ¿sabes qué sucede? Te avergüenzas. Me avergüenzo. ¿Y sabes qué me puede pasar a mí y a cualquiera de los que estamos acá? Yo lo digo porque, este mensaje obviamente me habló a mí primero, ¿no? Y yo muchas veces cuando te preguntan, y aquí estoy en la calle o estoy con amigos de mi esposa que no son del ámbito, ¿verdad? No son de la iglesia ni cristianos. ¿Y tú a qué te dedicas? Y a veces es fácil decir, yo soy comunicólogo, o yo trabajo soy administrador en una iglesia, trabajo en el área administrativa. Pero no me atrevo a decir, sirvo a Dios. Mi vida está dedicada. Lo dejo de ver como un privilegio y se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque me avergüenzo. Porque no reconozco el enorme privilegio de conocer al Dios que me llamó, al Dios que me hizo, al Dios que dio su vida y que tú y yo entendimos una vez y nos gozamos una vez. Y sabes, ese privilegio se puede perder. Puedes perder, ¿sabes?, el gozo de la salvación. Ojo, dice ahí el Salmo, ¿verdad? 51, David, vuélveme el gozo de tu salvación. No porque hubiera perdido la salvación, sino porque perdió la felicidad y el gozo que le producía la vida de caminar con Cristo. Se puede perder ese gozo, esa satisfacción. Entonces, ¿cargas o privilegios? ¿Cargas o privilegios? ¿Cómo ves la vida cristiana? Y sabes, mira lo que dice 2 Tesalonicenses. Y sabes, con este pasaje yo podría cerrar hoy el mensaje, pero todavía me faltan otros 2 puntos. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses. Este es un motivo suficiente para decir, yo quiero, Dios, servirte. He decidido crecer, he decidido recibir privilegios, pero me estoy comprometiendo por lo que tú hiciste. Mira lo que Dios nos hizo por cada uno de nosotros. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Es decir, Dios ya sabía que tú un día lo ibas a conocer. Y como lo dijo una vez un querido misionero, predicador, decía, nosotros íbamos de cara al infierno y de espaldas a Dios, y Dios de pronto nos tomó y nos transformó y nos hizo un giro totalmente contrario, 180. Y ahora vamos de cara al cielo
Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo. Y sabes, a veces nos perdemos de ese tremendo privilegio, de ese tremendo regalo de Dios que es la salvación. Sabes, a lo mejor a veces queremos enseñar acerca de la santidad y la santificación y lo entendemos quizá, la mayoría. Pero a veces yo te digo, partamos del principio de ser salvos, de abrazar esa salvación y decir, Señor, si tú ya dijera nuestro pastor, y tomo a veces mucho sus frases, ¿no? Si tú ya no me bendijeras de ahora en adelante, pero ya me perdonaste todas mis faltas y ahora sé que ya no hay condenación, pero desde ahora en adelante decides ya no bendecirme una vez más, yo estaría eternamente, infinitamente agradecido. Yo te seguiría sirviendo, yo te seguiría amando. Pero Dios no solamente te salva, no solamente te rescata, te transforma y te da el privilegio de ser su hijo. Y luego todavía te dice, y quiero que me sirvas. Te quiere dar más, te quiere dar más. Y sabes, dejamos de ver ese tremendo privilegio. Ahora, esto me lleva al siguiente punto. Si yo he decidido crecer, si yo quiero esos privilegios, ¿verdad? De decir, soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, porque eso es un llamado, ¿sabes? Entonces estás dispuesto a ser sumiso a su palabra. Segundo punto, si has decidido crecer, entonces vas a vivir sometido, sujeto a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice ahí 1 Corintios 9:27. Mira lo que dice Pablo. Hay una parte de nuestro ser, como decíamos, que no quiere obedecer a la voz de Dios. Y dice Pablo, más bien golpeo mi cuerpo. En otra traducción dice, someto mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Es decir, no me voy a dejar controlar ni por lo que mis emociones me dicen, ni por lo que mi cuerpo me dice, ¿verdad? Porque mira, si nos controláramos por el cuerpo, pues ni siquiera iríamos a trabajar. Y si nos controláramos por las emociones, pues viviríamos en un estrés constante y, ¿verdad? Emociones desbordadas todo el tiempo. No nos controla la emoción ni el cuerpo, sino que el Espíritu. Si Cristo vive en ti, si el Espíritu de Dios mora en ti, si tú has creído en Cristo, entonces debemos ser controlados por el Espíritu. Vuelvo al primer pasaje. Dice allí, todos los que hemos muerto en Cristo, si el amor de Cristo nos controla, tenemos nueva vida. Ya no es la vida antigua, ahora es la vida de Dios en nosotros. Pregunto, ¿es un privilegio ser salvo? Claro que sí lo es, ya lo dijimos. ¿Es un privilegio ser santo, apartado, dedicado para Dios? Que Dios diga, yo te voy a usar a ti, te quiero para acá. No te involucres, no hagas estas otras cosas, te voy a usar a ti. ¿Es un privilegio ser santo? Amén. Y pregunto, ¿es un privilegio ser sumiso a la palabra de Dios? Y nos cuesta mucho, a mí me cuesta, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Bueno, sí Dios, pero negociamos. Y la manera de Dios es a su manera, bueno, a la forma de su palabra, no a nuestra propia manera. Algo que me encantó que decía este mismo predicador, de quien me inspiró mucho este mensaje, era, cuando tú abres la Biblia, ¿para qué la abres? ¿Para encontrar bendición o condenación? Y eso me impactó mucho porque es cierto. Nosotros o abrimos la Biblia para bendición, ¿verdad? Para recibir todas las promesas y la herencia de los siervos y de los hijos y de los que estamos sentados, ¿verdad? En lugares celestiales y todo esto. Y lo podemos entender así. O podemos leer y decir, mi vida no se parece. Pero sabes, aun cuando la Biblia nos puede o está hablando a nuestro corazón y pareciera condenar al hombre, lo que Dios está haciendo es una obra de transformación. No existe nada en la palabra de Dios que se vuelva algo gravoso. No existe un mandamiento, no existe una ordenanza, porque sabes, hoy en día, y bueno, yo lo creía hace mucho tiempo, que si yo dedicaba mi vida y le decía a Dios, sí te obedezco y quiero seguir tu palabra, iba a ser difícil, doloroso, sin esperanza, me iba a tocar bailar con la más fea, todas esas cosas que muchas veces dicen los pastores y predicadores. Es cierto, así pensamos, pero cierto o no, tú lo has dicho, es que obedecer es
híjole, me va a traer mal. No existe otra vez una sola palabra escrita en la Biblia que traiga agravio, que te dañe. Todo ha sido dado para los hijos para bendición. Todas las cosas, todo lo que, cada vez que tú abres la palabra es para recibir bendición. No lo pierdas de vista. Somete tu cuerpo y lo dominas para que seas cada vez más conformado a la imagen de Cristo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, me encanta la ilustración. Le dice, tú pues, hijo mío, ¿verdad? Aquí en otra traducción, soporta el sufrimiento junto conmigo como un ¿qué? Como un soldado. Y nos hemos olvidado que la vida cristiana es la de un soldado. Esa es una ilustración que a mí como niño pues nos cantábamos, ¿no? Pero es hermoso, es hermoso. Rechazamos y sabes, mira, admiramos a los atletas, admiramos, y ya pasó de moda Michael Phelps, pero bueno, Bolt, y bueno, van a ir pasando de moda así, ¿verdad? Y vendrán otros, pero lo que te quiero decir es que los idolatramos y los ponemos en pedestales, porque ellos sí dedicaron su vida, ellos sí se consagraron a una tarea, a una meta, y nosotros no vemos que tenemos un llamamiento supremo, altísimo, ser siervos, ser soldados de Cristo, para una obra. Y sabes, las armas, claro, no son las de este mundo, son poderosas en el espíritu para derribar fortalezas. ¿Eres un buen soldado de Cristo Jesús? Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. En otras palabras, si ya Dios te llamó a su obra, a su servicio, no te vuelvas a enredar, no te metas otra vez, no te ensucies con los negocios de esta vida, ¿no? Lo dice Jesús en otras palabras, en la parábola, ¿verdad? Los afanes de este mundo perdieron el fruto de esa semilla. Los afanes, la vanagloria, los deseos, las ilusiones, la vanidad, lo que no es nada. Y a veces estamos persiguiendo esas cosas porque creemos que eso es el todo, pero estamos desagradando a aquel que nos llamó. Sabes, tenemos en esta iglesia y en cada uno de nuestros campus áreas de servicio y oportunidades, y sabes, una y otra vez los hemos compartido. Te invitamos a servir, porque si tú entiendes que has sido salvo, si tú entiendes que has sido apartado y dedicado para la obra, entonces lo consideras un privilegio y dices, estoy listo. Y sabes, para aquellos que estamos listos, les quiero compartir algunas áreas de oportunidades de servicio, y esto es específicamente aquí en Lomas Verdes. Necesitamos cantantes para la alabanza que tengan habilidades, obviamente, primeramente un corazón dispuesto, consagrado, que estén dispuestos a sacrificar sus fines de semana, algunos, ¿verdad? Necesitamos músicos que tengan obviamente una habilidad, ya sea la voz, el instrumento, disponibilidad de fines de semana. Se pueden reportar con nuestra hermana Samara. Tenemos necesidades en el ministerio infantil, maestros. ¿Sabes? Es un privilegio. ¿Acaso es un privilegio? Dios te ha dado de dones, te ha dotado, te ha capacitado. ¿No es un privilegio poderle dar a Dios de lo mucho que nos ha dado? Mira, tener la preocupación y el amor por los niños, ¿verdad? Como si fueran nuestros propios hijos. Queremos discipularlos. Necesitamos, además de maestros auxiliares, que es otra tarea, que busquen con cuidado tener este cuidado y acompañamiento junto a los maestros. Y para quienes quieran involucrarse en esta área de ministerio, repórtense con Rosa Marta. Necesitamos también maestros a nivel, ¿verdad?, enseñanza bíblica, de discipuladores que quieran conocer y establecer a otros en la palabra, ¿verdad?, que conozcan la escritura y que puedan reproducir su vida en la vida de otros. Necesitamos líderes de grupos pequeños. ¿Cuántas veces has escuchado esta invitación y tú el próximo año, quizá un día lo haga? Necesitamos líderes de grupos pequeños que ayuden a otros a seguir a Cristo. No importa en qué etapa o cuántos años tengas de caminar, tú vas a bendecir la vida de otro. Implica obviamente abrir tu casa, o a veces simplemente ser el que dirige el estudio. Quienes se quieran involucrar en esto, reportarse con Alejandro Salinas. Y una última área que no es menos importante, es otras dos. Conexión, todas las personas que te dan la bienvenida cada domingo aquí, te reciben con una sonrisa, que quieres servir, que son hospitalarios. Bienvenidos, acérquense con Nora Onofre.
producción. Tienes un talento, conoces utilizar algunas herramientas tecnológicas como productor, como proyección, videocámara, fotografía, redes sociales. No tienes una idea del valor que tiene para la iglesia en el siglo XXI estar en las redes sociales. Yo no las sé usar, por cierto. Yo solamente me meto a Facebook y mi esposa es la única que tiene Instagram y me entero porque ella tiene el Instagram, ¿no? Pero necesitamos quien sepa manejar las redes sociales y establecer a PIB satélite en el mundo virtual. Necesitamos un stage manager y necesitamos un diseñador o 2 diseñadores gráficos. Bueno, son algunas áreas de servicio. Pregunto, ¿es un privilegio servirle a Dios? ¿Es un privilegio? Para mí sí lo es. Obedecer a su palabra, ¿sabes? Otros no pueden tener ese privilegio. Cuando Dios te dice, sé santo, no puedes ser santo si no eres salvo. Y la gente que quisiera conocer a Dios y ser llamada simplemente hijo, aceptado, amado, no puede servirle. No importa si algunos dicen o piensan, ¿verdad?, que están en el ministerio. Yo conocí a una joven que hacía misiones en la iglesia católica y bueno, tenía un corazón, la verdad, sí, de servicio y de obra social. Pero Dios estaba más interesado en conocerla a ella, o sea, que ella tuviera una relación personal con Él como Señor y Salvador, a que solamente estuviera haciendo obra social. Primero, tener el privilegio de entender quién es Dios, quién soy yo, ¿verdad?, la salvación que me ha dado, y ahora sí, me aparto, me someto a su palabra y termino con esta tercera. Es un llamado a un estilo de vida superior. Y esto es maravilloso, ¿sabes? Cuando entiendes que ser hecho hijo, ser hecho siervo es un privilegio, entonces te gozas en la palabra. Mira lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Te puedes gozar de decir eso? Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Eso ha sido dado para los hijos, ha sido reservado para un grupo. Claro, estamos invitando a todos, pero eso tú lo has recibido. Y ese es un llamado a una vida superior. Mira lo que dice Mateo 10:25. Y son palabras del Señor Jesús y me encanta esto. Hay una invitación de Jesús a ser como Él. ¿Sabes? Quizá tú pensaste que, no, bueno, yo no puedo ser como el apóstol Pablo. O sea, es que Pablo es... Y claro, yo lo sigo pensando, ¿no? Pero ¿sabes? Jesús dijo que podíamos ser como Él. Él creyó lo que ni siquiera tú y yo a veces creemos. Que podemos servirle y que podemos vivir como Él vivió. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha capacitado con su Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder es el que actúa en ustedes los creyentes, dice la palabra. Me encanta. Mira esto, Mateo 10:25. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo sea como su amo. ¿En qué contexto lo está diciendo? Te lo voy a leer en otro pasaje. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, les está diciendo, si ustedes creen que yo soy el maestro, y lo soy, y no vine para servirle, para ser servido, sino para servir, entonces ustedes hagan esto mismo que yo hago. Y en ese contexto fue cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y les dijo, les aseguro que continúa diciendo el Señor Jesús, que el mundo los va a aborrecer, pero los únicos que se tienen son el uno al otro. Y después de haberle lavado los pies, bueno, pues ya conocemos lo que sucede en esos pasajes. Pero me encanta esto. Si yo he hecho esto con ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado este ejemplo para que hagan lo mismo. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. Yo puedo entender eso, ningún sirviente es más que su amo. Claro, no, el sirviente nunca va a tener la posición del señor, del amo, ¿verdad? Del dueño. Y dicen, ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Pero ¿sabes algo? Luego encuentro otra escritura que es Mateo 10, donde Jesús nos dice, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Es decir, no solamente puedes aspirar a parecerte, puedes ser igual a como Jesús fue.
Podemos ser y vivir la vida como Jesús y como Dios la planeó para ti y para mí. No en nuestras fuerzas, es imposible en nuestras fuerzas, pero si dependemos de Él, eso es posible. Aún Juan lo dice Juan capítulo 14, las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿En qué momento se nos olvidó ese pasaje de la Biblia? Cuando vemos desesperanza, cuando vemos crisis social, cuando vemos pobreza, cuando vemos injusticia. Pero Dios dice, las obras que yo hago también ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. Se nos ha olvidado quizá pedir que sea no porque yo tengo ese poder, ¿verdad? Tenemos ese tesoro en vasos de barro, pero eso no viene de nosotros. No porque seamos competentes en nosotros mismos, sino porque nuestra competencia viene del Señor. Dios eligió para nosotros una vida, escucha bien, dijimos, hemos sido llamados a una vida superior, ¿verdad? Y no es que tenemos que ser humildes, hermano. Sí, pero además somos diferentes. Hemos sido llamados a una vida plena en Cristo. Hemos sido llamados con un valor y un sentido superior. Hemos sido llamados a amar al prójimo. Hemos sido llamados a crecer y encontrar satisfacción y plenitud en Jesús. Conclusión, ¿es un privilegio ser salvo? Ya dijimos que sí. ¿Y santo? ¿Y siervo? ¿Y sumiso? Es lo mismo. Si tú has entendido que el camino al servicio, un buen siervo es aquel que se dedica, se aparta, se somete a la palabra, entonces estás siendo un servidor fiel. Termino con esta definición. Un siervo fiel es aquel que ha entendido quién es decir, ¿quién soy yo? Entendí la salvación y de quién la recibí. He decidido crecer, vivir en santidad, sumiso a su palabra y ofreciendo todo mi ser para hacer la voluntad de Dios. Amén. Si ese es tu deseo, te quiero invitar hoy, donde quiera que hoy Dios te esté llamando a servir, vamos a orar y pedirle que el Señor nos hable, nos diga dónde nos está llamando. Y si tú perdiste ese privilegio, y si quizá tú te has sentido como yo a veces avergonzado, Señor, perdóname, porque no entiendo quién tú eres, las grandes cosas que has hecho, Señor, en mi familia, en mi propia vida, porque nos guardaste, porque nos pasaste por un valle de sombra y de muerte. Pero Señor, tú estuviste con nosotros. Tú has estado con nuestros padres, tú has estado con nuestros abuelos, has estado de generación en generación. Tú lo seguirás haciendo. Señor, ¿qué podemos darte? Es una pregunta sincera. Después de la salvación tan grande que no vamos a acabar de entender en esta tierra, Señor, ¿qué pudiéramos darte? Señor, lo que tú quieres es nuestro corazón. Señor, tú quieres nuestra vida. Tú quieres que te sirvamos, que te honremos con manos limpias, que digamos, aquí estoy, que te dediquemos nuestra vida, porque si Cristo murió por nosotros, esa vida ya no me pertenece. Entonces es para que vivamos para ti. Ya no vivo yo, mas ahora quiero que tú vivas tus planes, tus sueños, tus propósitos en mí, a través de mí. Úsame, Señor. Devuélveme ese gozo, Señor, de tu salvación. Avívame conforme a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por el enorme privilegio de ser llamados hijos. Y no solo hijos, hijos amados. Señor, permítenos ser llamados tus siervos,
tus siervos. Tu iglesia hoy te lo pide y agradecemos donde quiera, Señor, que tú nos llames este año que termina y las nuevas oportunidades que vas a abrir el próximo año, Señor. Que estemos listos, dispuestos, atentos a tu llamado. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, el cual es poderoso y Él lo hará. Y en su nombre oramos. Amén y amén.